Iniciamos con nuestra primera conferencia magistral a cargo de la doctora Jessica Gosset. ¿Sí estoy bien, doctora? Muy Jessica bien. Gosset, ok. Neurodidáctica, estrategias de aprendizaje con base en el funcionamiento cerebral. La doctora Gosset es experta en neurodidáctica. Es investigadora en Chile en la aplicación de principios del funcionamiento cerebral en el aprendizaje, la atención, la memoria y la motivación. Es autora de diversas publicaciones sobre el tema. Es doctora en Pedagogía de la Universidad de Barcelona y máster en Neurodidáctica. Es docente y directora de la Oficina de Educación Médica de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Es coordinadora nacional del Comité de Innovación e Investigación Educativa de la Universidad Andrés Bello. También es directora del Diplomado en Neurodidáctica e Investigación Acción de la misma universidad. Es investigadora y relatora nacional e internacional. Su trabajo se relaciona con neurodidáctica y con los estados de conciencia y atención vinculados con los procesos de aprendizaje en la formación. Sin más por el momento, muchas gracias y bienvenida, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Primero, darle muchas gracias por la invitación, por el placer de estar acá, de compartir este tema que me apasiona y de poder aportar, en la formación de docentes, tanto a nivel de enseñanza media como de universidad, de educación superior. Así que yo hoy día me pongo a su disposición para ir estableciendo conceptos en común y para ir solucionando dudas que ustedes tengan en el área, ¿ya? En el tema de la neurodidáctica. Y antes de empezar a recibir sus preguntas, que tienen el espacio, ¿no es cierto?, que comentaba nuestra anfitriona Ana, de preguntas y respuestas en el chat, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han conocido, se han acercado al concepto de neurodidáctica? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Me pueden responder con dedito para abajo, dedito para arriba en el chat? Sí, no, no. Sí, perfecto. No, muy bien. Perfecto. Entonces les voy a dar un pequeño acercamiento para ubicarnos un poco. Muchas gracias. Para los que sí han tenido este acercamiento, podemos ir reforzando y si ustedes quieren ir haciendo algún aporte, yo encantada. Ustedes yo creo que han escuchado, ¿ya?, de algunas teorías psicopedagógicas que generalmente cuando nosotros hacemos clases, somos maestros, las escuchamos, ya sea seamos pedagogos o seamos profesores de otras disciplinas que comenzamos a hacer clases. Y estas teorías vienen de la psicopedagogía. Nosotros escuchamos muchas veces del constructivismo, ¿no es cierto?, de tener al estudiante como centro de su propio aprendizaje. O hemos escuchado del conductismo, que nosotros debemos como alejarnos, ¿no es cierto?, de este conductismo que al fin y al cabo es la repetición la repetición de determinada estímulo para tener una conducta, un aprendizaje de una conducta, pero sin mayor análisis. Por eso que nos queremos alejar de esa teoría. Bueno, bien, la neurodidáctica no es una teoría. La neurodidáctica es un fundamento, ¿ya? Es el fundamento que nos permite comprender las diferentes teorías. Y un fundamento a partir de la neurofisiología. Es decir, nos reconocemos desde nuestra realidad de ser humano, de ser biológico, con un aparato neurofisiológico, y desde ahí explicamos cómo se produce el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los principios, los aportes de la neurociencia, como dice, aquí no sale su nombre, pero es poco X3, son los aportes de la neurociencia los que van permitiendo comprender cómo se realiza este proceso de aprendizaje. Y lo más importante, o el concepto que es el ancla, ¿ya?, dentro de lo que es la neuroeducación, es la plasticidad.
¿La plasticidad de qué? La plasticidad cerebral. ¿Y qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es la posibilidad que tiene nuestro cerebro de modificarse. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué será lo que se modifica? ¿Qué creen ustedes que es la parte o la estructura biológica que se modifica cuando nosotros aprendemos? Las conexiones internas, las neuronas, muy bien. Pensamiento, las neuronas, dice Griselda, muy bien. El pensamiento, la química, los hemisferios, excelente. Les voy a mostrar una imagen. Muy bien, los procesos neuronales, muy bien. Les voy a mostrar una imagen para que veamos en vivo y en directo qué es lo que realmente se modifica. Vamos. Denme un segundo para poder compartir esto. Aquí. Esta es una imagen, ¿no es cierto?, didáctica de lo que son nuestras redes neuronales. Si bien la conducta se va a modificar, el pensamiento y la respuesta final, lo que permite la respuesta es esto que estamos viendo acá en pantalla de manera didáctica, que son las redes neuronales. Todo proceso de aprendizaje se explica a través de la neurociencia por la modificación de las redes neuronales. ¿Y qué significa que se modifiquen estas redes neuronales? Esto que estamos viendo acá. Si ustedes se fijan, esto forma parte de una dendrita, es decir, de una parte de la neurona, ¿ya? Y miren la que está al lado, es exactamente la misma parte, pero ha sufrido algo, algo ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado estas espinas dendríticas. ¿Me pueden confirmar si me ven el mouse? Sí, perfecto. Estas zonas que antes estaban muy proliferadas, es decir, que estaba lleno de estos botones, ¿no es cierto?, ha pasado algo, que después vamos a ver qué, y se han deprimido, ¿no? Se han disminuido, se han podado. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a crear o a recibir estímulos, lo que pasa en nuestro cerebro es que existe modificación a nivel dendrítico. ¿Y qué significa eso? Significa que empiezan a formarse nuevas dendritas, tal cual como si fuese un árbol. Por eso se llama arborización. La arborización dendrítica significa que se van creando estas nuevas espinas dendríticas. Y por lo tanto, aumenta la posibilidad de nuevas conexiones. Por eso cuando ustedes me decían, ¿cambian las neuronas? Sí, cierto. ¿Cambian los hemisferios? Sí, porque cambian las neuronas dentro de los hemisferios. ¿Cambian las conexiones? Sí, porque cambia efectivamente la cantidad y el tipo de conexiones entre las diferentes neuronas, entre las diferentes dendritas, y por lo tanto se modifica nuestra red neuronal. ¿No? Ustedes ven acá en los diagramas de la derecha cómo tenemos unas dendritas inmaduras, es decir, que recién se están formando, a ya una forma madura de una espina dendrítica. ¿No? Y en esta parte de acá, la de abajo, fíjense cómo hay un concepto que me interesa mucho que lo conservemos, que es la presencia de las fibras de actina. Las fibras de actina son son fibras proteicas, ¿no es cierto?, que le permiten tener un citoesqueleto a la dendrita. Es decir, es su parte interna, es su citoesqueleto, es el esqueleto de la dendrita. Y por lo tanto, cuando vemos que ésta se modifica, por ejemplo, lo que se disminuyó, ¿no es cierto?, en este caso, esos filamentos de actina
fueron los que se fueron deprimiendo. Estos filamentos de actina, cuando vemos que hay mayor cantidad de dendritas, son los que van creciendo. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Entonces, esa es la base de la neuroeducación. Me gustaría que inmediatamente ustedes me fueran dando comentarios si así lo estiman, o vayan colocando sus preguntas en el chat. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si es que nuestro cerebro se va modificando constantemente y responde a esta plasticidad cerebral, la pregunta que también nos tenemos que hacer como educadores, ¿no es cierto?, es ¿qué influencia tenemos nosotros? ¿Tendremos nosotros alguna influencia en cómo se modifica? Exactamente, Andrés, en estos momentos mi red se está modificando, está creciendo. ¿Tenemos nosotros como educadores influencia en la modificación de esta red? ¿Qué creen ustedes? ¿Con el proceso, con la alimentación? Bien. ¿Con nuestro estado de ánimo? Ya, entra a jugar entonces las emociones. Perfecto. Voy a dejar de compartir para no desviarnos de lo que estamos conversando. Claro que sí. Con la motivación, ¿ya? Con lo que tenemos como dos grandes líneas entonces. Por un lado me dicen a través de las emociones, por otro lado la alimentación, muy bien. ¿Qué más? Por las vivencias en la familia. Perfecto. Bien. Vamos a ir contestando las preguntas y primero vamos a hacer el cierre a esta pregunta que hice yo. Y efectivamente, nosotros tenemos mucho que influir, por eso existe la neuroeducación, por eso existe la neurodidáctica. Porque este crecimiento, ¿no es cierto?, dendrítico, esta modificación de redes, es influida por las emociones, por el sueño, por la alimentación, por el ejercicio, ¿no? Y dentro de estas emociones, y obviamente por nuestras experiencias previas, ¿no es cierto?, dentro de todo este pool, hay emociones que nosotros podemos favorecer para que faciliten el proceso de aprendizaje, y hay otras emociones que ojalá las dejemos un poco de lado porque deprimen el proceso de aprendizaje o lo dificultan. Entonces, Ana, yo te pido que por favor me ayudes con las preguntas porque en el chat pasan muy rápido. Entonces, me quedo con esta que está acá, que es, primero, ¿qué tipo de estudio realizan para observar cómo se modifica la plasticidad cerebral? Muy bien. En neurociencia, el gran aporte que ha habido es que precisamente existen diferentes técnicas para poder visualizar esta modificación de redes. Una de ellas es la resonancia magnética funcional, que si bien ha habido algunas interpretaciones de cómo se debe ver y qué es lo que se debe interpretar, esta resonancia magnética funcional nos permite ver cómo se van iluminando diferentes áreas, ¿ya?, que representan las redes que se están activando. Déjenme mostrarles una fotografía para ver más o menos cómo se podría ver. ¿Se fijan? Esto, por ejemplo, es una resonancia magnética funcional donde va mostrando por el consumo de, por la circulación sanguínea, la cantidad de sangre que pasa por esa área, cómo se activan las diferentes áreas, ¿ya? Bueno, este es un estudio que se hizo por el tema de la recompensa, ¿no es cierto? De la recompensa, que también lo vamos a tocar después.
si es una recompensa intrínseca o una recompensa extrínseca. Nosotros siempre estamos viendo, ¿no es cierto?, si este alumno está motivado, que sería su motivación intrínseca, sus ganas de participar, ¿no? O esta motivación extrínseca, que muchas veces está dado por la calificación, ¿no? Fíjense cómo en la segunda imagen, la imagen que tenemos abajo, cuando nosotros damos una recompensa extrínseca, es decir, por ejemplo, una calificación, o todo se basa en eso, las redes asociadas a la motivación intrínseca se van deprimiendo. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Tengo algunas preguntas seleccionadas, doctora, Perfecto. por si gusta. Ok, dice Julia Leticia Blanco, ¿cuáles serían las mejores estrategias para lograr aprendizajes en todos los estudiantes? Perfecto. Más que identificar una estrategia con nombre y apellido, por ejemplo, gamificación, aprendizaje basado en problemas, lo importante es siempre ver y analizar cuáles son los factores neurodidácticos que yo tengo que considerar. ¿A qué me refiero con ello? Si nosotros sabemos que lo que buscamos es la modificación de redes, nosotros tenemos que saber por qué se modifica esta red o qué la favorece. Hay varios factores que se los voy a comentar ahora. Primero, y como todo en esta vida, el tiempo tiene un factor importante. Es decir, por ejemplo, ahora nosotros estamos conversando de neurodidáctica, de neuroeducación. Imagínense que todo lo que conversamos después de hoy día, ustedes no lo vuelvan a escuchar ni acercarse nunca más. ¿Yo podría decir que ustedes aprendieron de neuroeducación? No. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todas esas redes, como decía Andrés, creo que era, que se estaban modificando, que se estaban formando nuevas dendritas, se van a podar, se van a deprimir. ¿Ya? Por lo tanto, para que haya una red estable y que se siga modificando a través del tiempo y que se consolide la modificación gracias a la integración de esta nueva información, necesita tiempo. ¿Ya? ¿Tiempo de qué? Tiempo de poder reestimular esa red. Es decir, volver a recibir un estímulo y reactivar, recuperar la información que ya se había integrado y poder decidir al respecto. Esa es la base de la consolidación de la memoria y por lo tanto de la generación de nuevas redes. Ahora bien, ¿qué me lleva a pensar eso? ¿Cuántas veces le voy a preguntar al estudiante sobre, o cuántas veces lo voy a exponer a una situación donde pueda recuperar esa información? ¿Cuánto se va a involucrar? ¿Va a estar pasivo o se va a involucrar en resolver este desafío asociado a la información que yo quiero que él maneje? ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las emociones asociadas en esta resolución del problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que emociones del tipo estrés, ¿ya?, del tipo angustia, del tipo frustración, van a hacer que se recupere de manera más difícil la información y que todas esas nuevas memorias que se están formando sea más complejo, ¿no? Al contrario, si yo genero o gestiono, que es como me gusta mucho a mí hablar del clima de aula, si yo gestiono emociones favorables para el aprendizaje, como la curiosidad, ese desafío, ¿no es cierto?, ¿para qué servirá esto? Si yo gestiono confianza, si yo gestiono validación entre nosotros, si yo gestiono logro, la satisfacción de lograr algo, es decir, la capacidad de cumplir mi meta, de sortear la brecha que me habían planteado inicialmente, yo voy a fomentar a través de estas emociones que me generan neurotransmisores determinados que se consolide más rápido mi red. Por lo tanto, cuando yo escoja mi estrategia, me debiera preguntar, ¿qué tanto van a participar? ¿Cómo va a ser el clima? ¿Voy a generar confianza? ¿Voy a generar el trabajo con otros? ¿Voy a poder generar que ellos sientan que están logrando cumplir la meta? ¿Voy a lograr que haya agrado? Por eso que la técnica de gamificación es tan rica, porque cuando nosotros jugamos,
tenemos un desafío. Y ese desafío nos lleva a curiosear, nos lleva a ir a descubrir, a involucrarnos. Y al mismo tiempo, como es un juego, puedo ganarlo. Entonces tengo mi desafío. Y lo ideal es que sea tan bien gestionado el juego que yo logre ganar. Y no que haya solo un grupo que gane y otro que pierda. Entonces es así como nosotros vamos a ir seleccionando nuestra estrategia ideal. Importante no encasillarse con una sola estrategia, sino que siempre ir reflexionándola y que sea coherente, que esté alineada con lo que nosotros somos, con lo que nosotros nos sentimos más cómodos o cómodas, ¿ya? Con las estrategias con las cuales nosotros brillamos como docentes. Muchas gracias, doctora. Y aquí también Carla María Pérez Hurtado hace una pregunta que, por cierto, bueno, quería comentarles a todos los participantes, les invitamos a que las preguntas las hagan en el área de Q&A o Q&A de preguntas y respuestas para que les sea más fácil, porque en el chat, como bien dijo la doctora, todo se revuelve y no se puede copiar y pegar las preguntas y respuestas. Entonces, por favor, háganlo en el área de Q&A, preguntas y respuestas. Carla María Pérez Hurtado dice, ¿cuáles son las emociones que no ayudan al aprendizaje de los estudiantes? Excelente, gracias por esa pregunta. Como todo en la vida hay equilibrios, ¿no es cierto? Y hay extremos. Cuando nosotros hablamos de que para que se genere esta modificación de redes, debe producirse una fabricación de actina, una producción de actina, que es el esqueleto de la dendrita. La fabricación de actina necesita de un neurotransmisor muscular. Y ese neurotransmisor se llama glutamato. El glutamato es, o se deriva de la adrenalina. Entonces, ¿qué podemos pensar? Cuando libero yo adrenalina, cuando tengo algo, un quiebre, ¿no es cierto? Cuando tengo una situación que me rompe la rutina. Es decir, cuando tengo un periodo o un pic de atención. ¿Ya? Eso se llama un estrés fisiológico. Algo cambió dentro de mi entorno, algo cambió, algo no me cuadra. Eso es un estrés fisiológico. Ahora bien, cuando ese estrés fisiológico necesario para el aprendizaje se transforma en un estrés crónico, es decir, este alumno ya no está atento, está angustiado, está con miedo, está fatigado. No una fatiga física, sino que una fatiga mental. Cuando está en ese estado, este glutamato, que se sigue produciendo, ¿no es cierto?, se produce en cantidades excesivas. Y en vez de ser un precursor o favorecer la arborización, que es esta, ¿no es cierto?, ramificación y producción de nuevas conexiones dendríticas, se transforma en todo lo contrario, se transforma en un neurotóxico. ¿Y qué es lo que hace? Incluso provoca la muerte neuronal. Yo no sé si ustedes han vivido episodios, por ejemplo, sísmicos fuertes en su país. Aquí en Chile yo creo que ustedes saben que sí, han habido varios. Y durante ese tiempo, sobre todo por ejemplo en el 2009, la cantidad el nivel de estrés era tan alto en toda la población académica que los procesos de aprendizaje bajaron pero notablemente. La recuperación de la memoria era, yo diría que un tercio más baja, porque estábamos preocupados de sobrevivir, no preocupados, no teníamos la energía necesaria, y por eso que es un proceso tan fisiológico, ¿no es cierto?, para reflexionar. Nuestras memorias se afectaron. Yo siempre me engalano, ¿no es cierto?, de decir que tengo muy buena memoria, siempre me acuerdo de los nombres de mis estudiantes. Bueno, pues bien, ese año no logré recordar más de 5 de los 90 que siempre tengo. Y fue por eso, porque el glutamato se transformó en un neurotóxico a nivel del hipocampo. Y el hipocampo es la zona estructural donde se forman las nuevas memorias. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y sobre todo en los tiempos que corren ahora, COVID, ¿no es cierto?,
ha sido un estrés constante, algo que va más allá de nuestro razonamiento, que atenta contra nuestra supervivencia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como docentes tener presente eso, ¿ya? Y generar estrategias que traten de contenerlo. Y las hay, las hay, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, claro, hay emociones que deprimen y esas emociones son el estrés, la angustia, el miedo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un estrés crónico, estamos afectando directamente la formación de nuevas memorias y favoreciendo la poda neuronal o la muerte neuronal. Ana. Por aquí también preguntan cómo aplicar la neurodidáctica en el aula, que creo que también pues nos los ha estado comentando a lo largo de esta plática, pero adelante. Exacto. Bueno, lo interesante de la neurodidáctica y la neuroeducación es que de eso se trata precisamente, ¿no es cierto? Es reconocer los aspectos de la neurociencia y llevarlos directamente al aula. Y hay un sinfín de estrategias. Por ejemplo, tan simple, voy a ir de lo más simple a lo más complejo. Tan simple como dedicar 5 minutos a reconocer a nuestros estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la semana? El llamarlos por su propio nombre también genera un reconocimiento. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Estoy generando pequeños pics de oxitocina. ¿Y la oxitocina qué es lo que es? Es un neurotransmisor que se relaciona, yo creo que ustedes la han escuchado, con el vínculo materno, ¿no es cierto? Con el periodo de lactancia, parto. Bueno, ahora también se ha generado, o se ha descubierto que la oxitocina es el neurotransmisor que nos permite sentirnos parte. Cuando nosotros nos sentimos parte de un grupo, nos sentimos reconocidos dentro de ese grupo, nos sentimos parte de una comunidad, en este caso una comunidad de aprendizaje. Cada vez que yo valido al otro como legítimo otro, se generan estos pics de oxitocina. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye los niveles de estrés. La oxitocina, al fin y al cabo, como a nivel secundario, ¿no es cierto?, genera el bloqueo de la liberación de adrenalina. Por lo tanto, favorece que haya mayor tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, esa sería una forma de aplicar la neuroeducación. Otra forma es, por ejemplo, las estrategias de gamificación, ¿no? La gamificación se basa, tiene todo un fundamento neurocientífico, aunque ella no lo diga, y es la inclusión del juego. También podemos tener, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Y lo que estoy reconociendo de la neurociencia ahí es la generación de este desafío. Si nosotros sabemos que necesitamos un pic de adrenalina, que necesitamos esta motivación intrínseca, ¿no es cierto?, que está dado por la sensación de búsqueda, ¿no? Cuando yo tengo una conducta de búsqueda, lo que pasa es que se están activando todas mis rutas dopaminérgicas de la dopamina, ¿no es cierto? Cuando yo tengo hambre y voy al refrigerador a buscar comida, son puras rutas dopaminérgicas. Cuando yo tengo sed de información, son mis rutas dopaminérgicas que se activan y que me llevan a buscar y que al mismo tiempo me dan placer cuando encuentro lo que ando buscando. Por lo tanto, cuando yo integro eso a la educación, al fin y al cabo, ¿cómo se traduce? En que yo tengo que generar situaciones desafiantes, situaciones que vamos a buscar, a resolver, y no entregar la información de manera lineal, dura y pura. Y así vamos descubriendo diferentes herramientas. Digo, yo creo que lo vamos a volver a tocar esto, pero la última es el trabajar con otros. Otra forma importante de incluir lo que nos dice la neurociencia en relación a cómo funcionamos es trabajar con otros, ¿no? El aprendizaje colaborativo. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un sistema neuronal asociado a el aprendizaje por observación, el ponernos en el lugar de otro, que es las neuronas espejo y el sistema especular. Entonces, cuando yo sé que mis neuronas espejo, que yo las tengo, las quiera o no, ahí están, y se activan de manera inconsciente
es decir, siempre están a la flor de piel, siempre están mirando y uno está reconociendo patrones, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, puedo utilizar precisamente ese sistema especular para la docencia y concretamente cuando realizo trabajo colaborativo. Muchas gracias, doctora. Y aquí hay dos preguntas similares que no sé si se pudieran englobar en una sola. Almadelia Flores dice, ¿cómo podría aprender niños o cómo se podría aplicar la neurodidáctica en niños con necesidades especiales? Y al mismo tiempo, Katy Zuleika pregunta, ¿cómo se puede aplicar la neuroeducación en un alumno con algún tipo de autismo? A ver, recién, hilando con la respuesta anterior, la neuroeducación nos permite entender este concepto de empatía, ¿no es cierto?, que está dado por un sistema especular maduro, es decir, por presencia de neuronas espejo. En los niños con autismo, dependiendo del grado de autismo, es precisamente este sistema especular el que está inmaduro o el que tiene alguna alteración, ¿ya? Entonces, lo que se debe tener claro es que el niño con autismo se puede enfocar, ¿no es cierto?, se puede enfocar en determinada tarea con mucha eficiencia, porque no hay otras redes que se activen al mismo tiempo. Él se enfoca en una sola cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo su control inhibitorio, ¿ya?, que son otras redes que también permiten ir como eh, impidiendo, digamos, que haya más estímulos, entrando todos al mismo tiempo y seleccionándolo, también está un poco más inmaduro, ¿ya? Lo que no podemos hacer es esperar que el niño con autismo se ponga en el lugar del otro, ¿ya? Por eso que hay que ver muy bien qué tipo de actividades se tienen que generar para favorecer la concentración de una tarea, en una tarea específica, no en varias tareas, ¿ya?, en una tarea específica. Y normalmente también se piensa, cuando hablamos de necesidades especiales, de los niños con, si es lo que estaban pensando, me imagino, con déficit atencional, ¿ya? Los niños con déficit atencional, ojo, que no todos los niños que nosotros creemos que tienen déficit atencional lo tienen, ¿ya? El sobrediagnóstico ha estado muy alto en el déficit atencional, y en realidad muchas veces se trata de una hiperactividad o de una personalidad en particular, y no de déficit atencional. El déficit atencional está relacionado cuando estas redes que permiten, ¿no es cierto?, alejar los estímulos que no están relacionados con la tarea en particular, se activan en los niños con déficit atencional, no se activan, ¿ya? Entonces entran todos los estímulos con la misma prioridad, ¿ya? Entonces, una manera de poder trabajar con ellos es, al contrario del niño con autismo, trabajar con diferentes tareas, ¿ya?, con diferentes tareas que les permitan ir saltando, ¿ya?, pero con tareas cortas. Sí. Muchas gracias, doctora. También preguntan por aquí, Anabel Hernández Gutiérrez, ¿hay medicamentos que ayudan a la neuroplasticidad? Bueno, hay, por ejemplo, se comenta mucho, o es como bien popular, es el BNF, que es el factor de crecimiento cerebral, ¿no?, que ese viene en cápsula, casi como omega 3 también, pero en realidad yo voy más por el lado del desarrollo interno de los neurotransmisores que necesitamos, más que por el externo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, con déficit atencional, lo que se está favoreciendo es la integración de estrategias meditativas, ¿no?, estrategias meditativas, que ha dado excelentes resultados. Incluso acá en Chile ya está por ley, ¿ya?, está por ley, o sea que cuando hay presencia de niños que creen estar con déficit atencional por parte de los educadores, deben pasar primero por un ciclo de meditación, ¿ya?, o por lo menos 2 meses, con estrategias de meditación, de contemplación, para recién ver si es que realmente hay un déficit atencional o no. ¿Por qué? Porque muchas veces están combinados, o sea, son temas de hábitos, son temas de centrar la atención, de entrenamiento para esa red, ¿no es cierto?, que sobre todo ahora con las tecnologías está sobreestimulada y no se ha logrado encauzar, ¿no? Entonces, antes de medicar, ya sea
con agua de melisa o cualquier cosa, primero generar actividad, ¿no es cierto?, física, generar estado meditativo, generar estrategias que permitan a la persona ir creciendo, ir madurando, ¿ya? Y esa es otra cosa súper importante, súper importante. Somos muy diferentes. Todos nosotros somos muy diferentes y nuestras redes cerebrales no maduran todas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces hay niños que en realidad no tienen ningún problema, ninguno. Lo único es que son un poquito más inmaduros. Y eso a veces en los niños es muy relevante porque es un año, ¿no? Y que lo pasan pésimo, quizás cuando recién empiezan, por ejemplo, a tratar de escribir, ¿ya? O a tratar de manejar el lenguaje, o cuando son más grandes, preguntas complejas, chuta, que se acuerdan de un par de cosas y no logran hilar una respuesta compleja. Eso no es que ellos no tengan una inteligencia racional, es exclusivamente que su red de función ejecutiva aún no está madura. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Muchas gracias, doctora. Xochitl Ansúrez pregunta, ¿qué necesita el docente dominar de la neurodidáctica para lograr lo mismo en los estudiantes? A ver, lo importante yo creo que es apropiarse del concepto básico. Y el concepto básico es que nuestro cerebro, todos nuestros cerebros pueden aprender, ¿no? Y que se modifican constantemente y que hay una influencia de emociones positivas, más que emociones positivas, emociones que favorecen el aprendizaje y hay emociones que deprimen o dificultan el aprendizaje. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando nosotros nos apropiamos de esa idea y nos empezamos a mirar, porque lo lindo de la neuroeducación no es que es un tema teórico. Claro, hay conceptos que son teóricos y que uno los va entendiendo, pero lo bello de esto es que nosotros nos vamos reconociendo en este paradigma y también cuando miramos a nuestro estudiante nos miramos a nosotros. Entonces, nosotros también nos vamos integrando a esta visión, nos vamos analizando y vamos tomando en cuenta, por ejemplo, ¿cuál es nuestro tono de voz? ¿Tengo un tono de voz acogedor o tengo un tono de voz estresante? ¿Cuál es nuestra comunicación verbal? ¿En qué le damos realmente importancia a los procesos de aprendizaje? ¿En la evaluación? ¿En el contenido que tengo que alcanzar a pasar? ¿O en los momentos de participación como estudiante? Y es en esa reflexión, en ese análisis constante de mi práctica, que yo voy descubriendo cuáles son los factores neurodidácticos que puedo ir cambiando. A veces basta cambiar un detalle. Como decía mi hijo, que es mi postdoctorado constante, me decía, tú dile a tus estudiantes de la conferencia y ojalá nos hagan participar. Eso es lo único que queremos, aunque crean que no queremos. Aunque parece que los obligamos, no, sí quieren. Exacto, aunque pareciera que es más entretenida la tablet, al final queremos jugar y queremos jugar con el profe. Okay, muchas gracias, doctora. Otra pregunta, Marco Antonio Moreno dice, ¿influye la genética familiar directa como elemento determinante para lograr mayor desarrollo neuronal? Bien, a ver, la genética obviamente que es un elemento importante. Sin embargo, la epigenética la puede transformar, para bien y para mal. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, padres que tuvieron una muy gran facilidad para el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, esos padres estuvieron, por ejemplo, en sus carreras, ¿ya? Absortos, tuvieron un hijo, y ese hijo no tuvo experiencias de curiosidad, ¿no? Y fue más bien criado con televisión o con, no sé, solo, sin mayor estímulo, aunque él tenga una genética base, que por ejemplo tenga facilidad para generar glutamato, tenga facilidad para generar oxitocina o tenga facilidad para una inteligencia emocional, quizás ese niño no va a tener el amor por el aprendizaje, no va a despertar su motivación intrínseca, y sin motivación intrínseca no va a haber curiosidad. Por lo tanto, más importante
que la genética, obviamente, cuando hay trastornos, es muy importante. Nosotros debemos considerar la epigenética, porque realmente la epigenética nos puede cambiar la situación genética, ¿ya? Es decir, nuestras experiencias de vida desde una edad temprana son extremadamente importantes y son más relevantes que la genética. Muchas gracias, doctora. También aquí Carla María Pérez pregunta, ¿cuáles serían algunos ejercicios que ayuden a la neuroplasticidad? La neuroplasticidad está siempre, por lo tanto no hay que ayudarla. Solo tenemos que aprovecharla, ¿eh? Y los ejercicios que al fin y al cabo nosotros podemos hacer para aprovechar esta neuroplasticidad son, por ejemplo, ejercicios de concentración, ejercicios de búsqueda, ejercicios de conversación con el otro, ¿m? Para generar empatías, ¿eh? Ejercicios de razonamiento para fortalecer las redes asociadas a las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten razonar, las que nos permiten proyectarnos, las que nos permiten ir a una meta. ¿M? Así que no nos preocupemos de fomentar la neuroplasticidad, porque siempre está. Es como la motivación. La motivación está. Lo que pasa es que a veces están motivados para otra cosa, no para lo mismo que nosotros. Muchas gracias, doctora. También Adela Cantorán pregunta, ¿cómo funciona la noradrenalina o norepinefrina, adrenalina, dopamina y oxitocina en la neurodidáctica? Ya, ahí recorrimos por varios neurotransmisores. Voy a recoger algunos que son los más relevantes. La adrenalina, tal como los comentaba inicialmente, es lo que nosotros, ¿no es cierto?, nos hace latir el corazón, ¿ya? Ese latir corazón más rápido es cuando nosotros tenemos este quiebre. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y voy feliz pensando en un viaje que tengo que hacer, o concentrada imaginándome esta conferencia, y llego al cruce de calle y no me fijo en el semáforo y ¡pam!, me toca la bocina un auto porque está cruzando con semáforo en verde. Inmediatamente ahí, ¡pum!, mi pic de adrenalina salta, ¿no es cierto? Eso, como les comentaba, va a permitir que haya una gran liberación de glutamato, que es el neurotransmisor cerebral por excelencia, ¿ya? Si es de manera corta, si es solo un pic, me va a ayudar a aprender, ¿ya? Y este eje que se llama el eje HPA, que es hipófisis adrenal, que es el que me fabrica la adrenalina, se va a regular rapidito. Va a pasar, me voy a dar cuenta que el auto no me atropelló, que tengo que concentrarme, voy a respirar profundo y mi nivel de adrenalina va a bajar. Lo mismo pasa en el aula. Es decir, si yo llego al aula y comienzo a entregar información y no genero ningún quiebre, no genero ningún desafío, no genero ningún grado de curiosidad, o a mí la palabra que me gusta mucho es el desafío cognitivo, es decir, ahí pellizcar al estudiante, ¿no es cierto?, para que le den ganas de participar, para romperle el esquema, no va a haber este pic de glutamato. Y por lo tanto no se va a generar esta curiosidad inicial, ¿ya? Esa es una línea, la adrenalina. Me voy a quedar con otro neurotransmisor que era la oxitocina. La oxitocina, tal como lo habíamos dicho, se relaciona con el vínculo materno, pero también se relaciona, hoy en día ya está comprobado, con la pertenencia social. Y de ahí se genera el concepto de cerebro social. El cerebro social es lo que nos permite saber que nosotros aprendemos con el otro. Nosotros no aprendemos solos, ¿no? Tenemos procesos que son individuales, pero en algún minuto tenemos que validarnos. Y esa validación se hace a través de nuestras neuronas espejo y a través de la validación de sentirme aceptado. Y cuando yo me siento aceptado, reconocido, por ejemplo, cuando me hacen una buena retroalimentación, ¿no?, una retroalimentación o devolución constructiva, el estudiante se siente aceptado como estudiante, con sus errores y sus falencias y sus fortalezas. Y ahí es cuando se libera oxitocina. Y esa oxitocina refuerza, ayuda a consolidar esta red que se está formando, ¿no? Otro neurotransmisor que tú mencionaste era la serotonina. ¿Sí, no es cierto?
La oxitocina. Bueno, la oxitocina es la que acabo de explicar, ¿no? Ajá. Oxitocina era serotonina. Dopamina, dopamina. Dopamina. Ajá. Dopamina, la dopamina es, pero la reina de la educación. ¿Por qué? Porque cuando yo logro algo, y como les comentaba, cuando logro y cuando busco algo, ¿ya? Yo libero dopamina. Y la dopamina forma parte de mi sistema de recompensa biológico. Nosotros como seres humanos queremos evitar el dolor. Estamos hechos para evitar el dolor. El dolor es una alerta que nos permite alejarnos de una posible amenaza. Por lo tanto, si nosotros buscamos el dolor, estamos buscando el riesgo, al fin y al cabo, de nuestra persona. Entonces, tenemos otro sistema que es el de la recompensa biológica, que nos hace sentir bien. No solo nos alejamos del dolor, sino que nos acercamos al placer. Nos gusta estar placentero, por eso nos gusta comernos algo rico, ¿eh? Nos gusta compartir, nos gusta sentirnos bien. Y en eso nos gusta está la dopamina. Cuando yo tengo la sensación de logro, es decir, mi profe me dio una tarea y la hice bien, y no solamente la hice bien, sino que además sirvió para algo. Otra manera importante de incorporar neurociencia a nuestras prácticas de aula, hay liberación de dopamina. Si yo constantemente estoy fallando, fallo, empiezan las etiquetas. No, yo soy malo para matemáticas. No, yo soy malo para lenguaje. No, de arte nada, la manito ñoma. ¿Eh? Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Se ha generado el elemento inverso con cero liberación de dopamina y la creación de una red que justifica no acercarme a esa área, porque he sufrido antes. Entonces, esa es la labor de la dopamina. Súper, súper esencial. Y la última que me gustaría tocar es la serotonina, que no sé si la mencionaste o la preguntaste, pero yo la menciono, que es el neurotransmisor asociado al bienestar. ¿Cuándo sentimos serotonina nosotros? ¿Cuándo liberamos serotonina? Por ejemplo, cuando salimos a correr o cuando hacemos ejercicio. Ese cansancio, cuando dice, ¡ay, cansada pero feliz! Eso es serotonina pura. Y cuando se experimenta también en los procesos meditativos. Por lo tanto, si yo tuviera que crear un currículum, incluiría horas de ejercicio físico. En los colegios muchas veces se tiende a eliminar. No, pongamos más horas de matemática, pongamos más horas de lenguaje. Error crucial desde la neurociencia. Ojalá todos los días los niños partieran con una actividad física de media hora, 40 minutos. Inmediatamente liberarían serotonina y sus cerebros estarían en una condición privilegiada para comenzar los procesos de aprendizaje. O comencemos con media hora o 20 minutos de una estrategia contemplativa. Inmediatamente va a haber una liberación de serotonina que va a facilitar la activación de redes que son antagonistas a saltar de un lado a otro sin atender a nada en particular. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, Edivaldo Girón pregunta, ¿se pueden utilizar emociones negativas como gatillo para potenciar el aprendizaje? Por ejemplo, un alumno que se siente mal por su bajo desempeño y eso lo impulsa a mejorar con el fin de alejarse de esas sensaciones negativas. Ya, lo que pasa es que ahí se transforma en un desafío. Entonces, no es que yo, claro, no estoy satisfecha, me siento mal. Y eso forma parte de nuestro diario vivir. Yo no siempre debo estar feliz y alegre, totalmente dichosa. No, las emociones son múltiples. Lo que no debemos caer es que ese alumno se sienta constantemente mal y ya se sienta incapaz de avanzar, incapaz de lograr. Cuando yo no logro resolver algo, cuando yo no logro alcanzar algo, obviamente no me siento feliz. Y como tú dices, eso puede ser utilizado como una motivación intrínseca, ¿ya? Pero ahí es la labor importante del docente, de decir, ok, no lo lograste, pero puedes lograrlo. Y esa es la diferencia. Por eso que cuando los niños
Después en la parte universitaria también se ve, y uno cree que no es necesario, pero en los niños es crucial. Cuando ellos tienen un error, ¿no? Una baja calificación, no basta con decir, ah, tiene un 4, tiene un 3, tiene un 2. Sino, como decían ustedes, desde la parte formativa, por eso que es tan importante la evaluación formativa y los procesos de retroalimentación, al fin y al cabo lo que se transforma es en validaciones. Es decir, ok, esto es un error conceptual, pero tú puedes hacerlo. Cuando yo le doy la sensación de que lo puede lograr, le doy mi respaldo para que lo logre, inmediatamente eso se transforma en un desafío y no queda como una emoción frustrante. Y perdón, y ahí termino la idea, eso es lo que hoy en día es un desafío para los docentes, porque la inteligencia emocional con los videojuegos y con las diferentes experiencias de vida que a veces se van bajando porque estoy más tiempo conectado que en la vida real, se han disminuido. Y la tolerancia a la frustración, el lograr pararse de nuevo, la resiliencia, ¿no es cierto?, que es la que nos permite, vamos de nuevo, ahora con otra estrategia, a veces se ve disminuido. Y no es cosa de pedirle que lo haga de nuevo, sino que hay que contener a esa persona y generarle una ruta, ¿ah? O cursos de, digamos, un camino de acompañamiento en inteligencia emocional para que pueda sobreponerse, porque si no se caen muy fácil. Gracias, doctora. Norma Gudiño pregunta, cuando se funde esfuerzo con sufrimiento, ¿qué sucede con el aprendizaje y la salud del estudiante? Ya. El esfuerzo está muy bien, el sufrimiento está muy mal. Antes se decía el típico dicho, la letra con sangre entra. Entra, definitivamente. No me voy a olvidar. Pero tampoco voy a poder reflexionar ni cuestionarme al respecto. Porque cuando yo aprendo en sufrimiento, al fin y al cabo, estoy aprendiendo desde la teoría conductista, ¿no es cierto? Yo tengo un estímulo tan grande y como mi emoción, y esa es la parte hermosa que ha reconocido la neurociencia, la emoción parte del sistema límbico, que es nuestro gestor emocional, es nuestra estructura, ¿no es cierto?, que tiene diferentes estructuras, como la amígdala, el núcleo accumbens, hipocampo, etc. Nos permite gestionar las emociones, y las emociones están en todo. Toda la información que nos llega pasa por el sistema límbico, y el sistema límbico va haciendo el check-in, y dice, riesgo vital, no, sin riesgo vital, con riesgo vital, sin riesgo vital, preocúpate, no pasa nada, esto está bien, y hace ese filtro, y tiñe toda la información con un velo emocional, para bien, o emociones positivas, o emociones favorables, o emociones desfavorables. El problema es que cuando yo tengo una emoción muy fuerte, sobre todo cuando es una emoción, por ejemplo, de miedo, de angustia, yo no logro salir de esa percepción o de ese aprendizaje que tuve en una emoción desfavorable. ¿Y por qué? Porque el sistema límbico, como todo nuestro cerebro, está directamente relacionado. Hay millones de fibras que conectan el sistema límbico con la parte prefrontal. Entonces, cuando yo tengo la evocación o la memoria emocional de un evento traumático, por ejemplo, como es el aprender en sufrimiento, esas conexiones van mucho más rápido, ¿ya?, que desde la parte prefrontal al sistema límbico. Entonces yo no logro razonar más allá de lo que ya viví. Por eso que nunca debemos olvidarnos de que aprendizaje significa que vamos cambiando. Y en estos momentos, esta época que vivimos, vamos cambiando para mejor, se supone, ¿no es cierto? Es decir, vamos buscando una evolución del ser humano, ¿ya? Cuando yo aprendo en sufrimiento, yo estoy integrando quizás contenidos o conductas, pero no estoy evolucionando, por lo tanto no estoy aprendiendo como un ser humano en libertad. Me estoy condicionando a cosas. Por eso debemos evitar el sufrimiento.
pero no debemos evitar el esfuerzo. Y eso es lo que no hay que confundir. Otro día también mi hijo me decía, yo le preguntaba, si a ti te regalaran la nota por jugar juegos fáciles, o por otro lado, te pusieran juegos más difíciles, pero tú sabes que puedes que no te saques un 7, ¿cuál preferirías? Oh, pues lo difícil, me dice. Pero no vas a tener el 7, pero es entretenido. ¿Me fijan? Y si no, cuando me lo regalan, yo creo que piensan que soy tonto. Cuando nosotros no respetamos la posibilidad que tienen los niños de llegar a un lado, los estamos invalidando, no los estamos respetando en su esencia. ¿Ah? Y le estamos diciendo, no, tú no puedes. Indirectamente le decimos, no, no, tú no puedes, te voy a poner algo más fácil. Y eso se siente. Y eso no genera dopamina, aunque tenga puro 7. Y eso es lo que debemos estar pensando constantemente. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más. Berta Galarza dice, ¿qué tan importante es el papel de la familia para el aprendizaje neuronal modificado en el alumno y alumna en el salón de clases? Es vital. La familia es vital. Porque al fin y al cabo, cuando el niño sale del colegio, tiene una estructura, ¿no es cierto? En el colegio ve algunas cosas, pero cuando llega al su seno familiar, es su ambiente seguro. Y si no está seguro ahí, ¿dónde más va a estar seguro? ¿No? Es lo más importante. Es lo más importante, el modelado, ¿no es cierto?, que hacen los padres, ¿no? El modelado que él ve en casa. Es un aprendizaje que no es formal, pero es extremadamente importante, ¿no? Y es mucho más fuerte que todo lo que yo diga, lo que yo haga como madre, como padre, como cuidadora. Se va a tomar como un modelado, el niño lo va a integrar completamente. Y recuerden que al fin y al cabo el niño lo que quiere y lo que todos queremos. Lo que pasa es que después no es tan evidente, pero lo que todos queremos es ser reconocidos por nuestros padres, porque nosotros somos seres sociales. Si en la familia se repudia a un niño, obviamente no va a tener un proceso de aprendizaje y quizás se va a ir a refugiar al colegio, que ojalá pueda ser acogido. Por lo tanto, lo ideal es que haya una alineación entre una acogida en el colegio con la acogida en la familia. Que se respete a ese niño en su proceso. Entonces, obviamente, es vital. No se puede, que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero quizás aquí también a veces pasa, que los padres delegan la crianza, la educación de sus hijos de manera completa al colegio. Como el colegio es responsable de que el niño aprenda. Eso no es real. Eso no es real. Ahí en el colegio o en las universidades hay especialistas. Hay especialistas de generaciones de desafíos, de retroalimentación, pero todos los que rodean a ese niño que está aprendiendo, a ese aprendiz, son responsables de que aprenda. Muchas gracias. Erika Eguía dice, ¿cómo motivar a los alumnos para el trabajo colaborativo a través de la neurodidáctica? Perfecto. Como les decía, nuestro cerebro es social, nosotros somos sociales. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces los roles no están claramente identificados, porque para que yo pueda aprovechar un aprendizaje colaborativo, tengo que sentir que todos estamos haciendo algo. Y muchas veces lo que pasa es que los grupos o los equipos de trabajo son demasiado grandes y se diluyen las funciones. Entonces terminan trabajando 2 o 3 y los otros 2 no hacen nada. Es algo que muchas veces pasa. Entonces, desde la neurodidáctica lo que dice es que, claro, nosotros siempre estamos aprendiendo del otro, pero esos roles nos dan responsabilidades, y la responsabilidad me obliga a involucrarme. Entonces, cuando hay un aprendizaje colaborativo, nosotros tenemos diseñada, digamos, una estrategia colaborativa, tengo que diseñar cómo hago, cuáles van a ser las actividades en concreto para que cada uno de los estudiantes que forma parte de ese equipo se logre involucrar.
Entonces, ese es el desafío, el diseño de la actividad. No por el hecho de decir que es un aprendizaje colaborativo, va a ser realmente colaborativo. Se tienen que generar roles que ojalá vayan rotando, se tiene que generar un equipo que sea diverso, pero que cada uno tenga una potencialidad, tenga una fortaleza, ¿ya? Y de esa fortaleza vaya apoyando al equipo. Y es ahí donde muchas veces el docente debe intervenir para explicitar esas fortalezas. Por ejemplo, Juan, tú que dibujas también, te vas a hacer cargo de la gráfica del proyecto. Andrés, tú que tienes esta facilidad oratoria, ¿vas a querer presentar? Sí, profe, yo presento. Andrea, tú que tienes tan bonita caligrafía, tú vas a hacer la presentación del título. Ok, profe. Y no sé, Ana, te tocó. Tú que tienes tu aspecto social, vas a hacer la difusión con tus compañeros de la hora y el día en que van a presentar su trabajo. ¿Te fijas? Quizás Ana no tiene tan bonita letra. Si la colocan a hacer el título, se va a sentir disminuida y no lo va a querer hacer. Y esa va a ser quizás la primera aproximación. Y cuando ese trabajo vaya creciendo, se vaya desarrollando, porque cuando nosotros hacemos un trabajo colaborativo tenemos que tener tiempo para realmente colaborar. Un trabajo colaborativo no se va a dar en media hora, no se va a dar en una hora, se da en un tiempo, donde yo pueda realmente poner mis virtudes, ¿no? Y aprender del otro, y dar el espacio para que Ana en algún minuto también escriba. No se quede solamente en su fortaleza, sino que también escriba y vaya desarrollando. Entonces, esa sería como la estrategia y los puntos a considerar. El no generar emociones negativas o emociones que atrincheren al estudiante porque no lo sabe hacer, porque tiene vergüenza, la vergüenza nos come, es sumamente fuerte, sobre todo ahora cuando hay mucha... Por ejemplo, yo veo a Ana en este minuto, no veo a los 1.500 participantes que están. Quizás si los viera a todos me sentiría un poco intimidada, ¿no es cierto? Eso. ¿Cómo generamos, cómo gestionamos las emociones, la vergüenza, el sobresalir, ¿no es cierto? El sentirme seguro. Esos son los aspectos que hay que gestionar y considerar al momento de un trabajo colaborativo, y que sea lo suficientemente desafiante para que todos se involucren. Muchas gracias, doctora. Juan Ignacio Álvarez pregunta, ¿es más probable recordar algo nuevo cuando se conecta con las emociones y sentidos? Por supuesto que sí. Por eso que las emociones son tan importantes. Nosotros tenemos diferentes sistemas de memorias, ¿ya? Y como les explicaba, toda información se filtra, se tiñe de un aspecto emocional. Por lo tanto, yo voy generando memorias emocionales. Ahora bien, había un neuromito, es decir, cosas que no son ciertas, que decía que nosotros trabajamos con un 10% de nuestro cerebro. No es cierto, ¿ya? No es cierto. Nosotros trabajamos con todo nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja en redes, ¿ya? Y esas redes conectan las memorias a largo plazo, que están en una zona más posterior, las memorias emocionales, que están guardadas en nuestro sistema límbico, el análisis de la información, que está a nivel de la corteza. Por lo tanto, si yo enriquezco, ¿no? Enriquezco la recuperación de información a través de mi memoria de trabajo, que se da a nivel de córtex, con la memoria emocional, obviamente que voy a aprender 1000 veces más rápido. Por eso que la gestión de las emociones es vital en el aula. Por eso que es tan importante que nosotros no solo gestionemos el contenido, no solo gestionemos el nivel cognitivo que queremos aplicar, va a ser memoria, va a ser razonamiento, aplicación, creación, sino que también gestionemos las emociones. ¿Cómo hago para que haya emociones favorables? Déjenme contarles una actividad de aula precisamente que tuve hoy día con los alumnos de primer año de medicina, su última clase en hospital simulado,
Estamos hablando de estudiantes de 18, 19, 20 años, que llegan a este hospital simulado donde, como redundante, se simulan, ¿no es cierto?, algunas actividades. Y hoy día el tema era mecánica corporal. Mecánica corporal significa cómo movemos a un paciente o cómo reaccionamos nosotros para el traslado de un paciente utilizando nuestro cuerpo sin hacernos daño ni daño al paciente. Bueno, la cosa es que llegan estos alumnos muy bien presentados, ¿no es cierto? Ya los conocemos después de todo el año, pero así como muy atentos, ¿y qué vamos a ver hoy día, doctora? Y el contenido teórico ya lo habíamos visto. Entonces yo digo, hoy estoy tan cansada, que como que... Y el otro me va y me toma, doctora, ¿qué le pasa? Muy bien, le digo yo, ha podido recoger y tener una buena posición de rescate de su profe que se estaba desmayando. Todos los alumnos muertos en la risa, y ese fue el quiebre emocional. Y claro, dice, ay, pero doctora, ¿de verdad está bien? Estoy bien, no te preocupes, esto lo acabo de actuar, solo para despertar. Y ese despertar hizo que toda la dinámica del curso fluyera durante 3 horas y practicaran uno y otro movimiento. Este logro, el sentir que habían agarrado a su profe, habían salvado a su profe, ¿ah?, genera una emoción tan fuerte que nunca más se va a olvidar de cuál es la posición correcta para poder contener a alguien que se desmaya. Muchas gracias. Y bueno, también aquí María Paulina Reinaga pregunta, ¿afectan los trastornos psicológicos en el aprender con la neurociencia? Sí. A ver, los trastornos psicológicos pueden estar relacionados con nuestras memorias emocionales o también pueden, ojo, no soy psicóloga, pueden haber muchos más trastornos psicológicos, pero desde lo que yo puedo responder, desde cómo funcionan nuestras funciones ejecutivas. Yo ya les había mencionado que estas funciones ejecutivas son las que nos permiten, al fin y al cabo, aprender, porque con ellas planificamos, organizamos, recuperamos la información, y existen 3 grandes ejes, ¿ya? Uno es la memoria de trabajo, otra es el control inhibitorio, y otra es la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, en trastornos obsesivos compulsivos, lo que yo tengo es una alteración de la red de flexibilidad cognitiva. No logro salir de mi patrón, no logro salir de la conducta ya aprendida y no logro ver la situación desde otro punto de vista y cambiar. ¿Sí? En estados depresivos, lo que también tenemos es alteración de los neurotransmisores, dependiendo de cuál es el trastorno depresivo, ¿no es cierto?, endógeno o exógeno. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a buscar ahí es fomentar la recompensa biológica, ¿no? Fomentar la recompensa biológica y desvincular, no desvincular, modular nuestro sistema límbico. ¿Por qué? Cuando yo estoy, por ejemplo, en estado de tristeza, en estado después de situaciones de, por ejemplo, un duelo, estoy muy triste, mi sistema límbico está reactivo, está hiperactivo, está hipersensible, ¿no? Por lo tanto, yo siento tristeza, no siento ganas de hacer otras cosas. Cuando logro modular mi sistema límbico, gracias al sistema de recompensa, es decir, bajo mis niveles de estrés, y al mismo tiempo, cuando bajo mis niveles de estrés, le doy tiempo a las funciones ejecutivas que procesen la información, que reflexionen, yo logro darme cuenta. Esa es pura función ejecutiva. Tomar conciencia. Cuando yo logro ver una situación como un espectador, significa que no lo estoy viendo desde mi sistema límbico, porque mi sistema límbico es rápido, es automático, me repite el patrón, ¿no? Es una memoria emocional tan fuerte que es, ¿y por qué es tan fuerte? Porque es la que me permite sobrevivir. Cuando a mí me pasa algo malo, yo no quiero que nunca más me pase, ¿no? Por lo tanto, reacciono rápidamente de la misma manera para evitar esa situación. Pero no soy capaz de reflexionar al respecto. Cuando yo le doy la capacidad de reflexionar al respecto, yo logro modular mi sistema límbico.
Y en eso se basa muchas veces, en eso se basan las terapias de realidad virtual que utilizan los psicólogos. Por ejemplo, la fobia con los perros, ¿no? A la fobia con las arañas. Comienzan a ver de manera virtual, por lo tanto la persona sabe que está en un ambiente seguro, inmediatamente va regulando su sistema límbico y le permiten ir observando una realidad que antes le hacía daño. Y que a medida que va acercándose, desde siempre su ambiente seguro, ya le permite tener un proceso cognitivo, una reflexión, una activación de su función ejecutiva en relación a esa situación. Y no solamente un desborde límbico. Muchas gracias. Hay otra pregunta de María de Jesús. Dice, linda tarde. En edad temprana, ejemplo 3 años, ¿cómo identificar actitudes o características de hiperactividad? ¿Cómo apoyarles desde pequeños? Bueno, en esa edad se están formando sus redes, ¿no? En esa edad está en pleno formación. Por lo tanto, lo importante, más que saber reconocer, o sea, el niño hiperactivo es el niño que no logra, está, por ejemplo, muy concreto, no logra jugar con los Legos más de 5 minutos, ¿no? Eso es como, claro, no logra terminar un puzzle, no logra un juego clásico, planta una plantita, ¿no es cierto? Hacer un hoyito, plantar la plantita, ponerle la tierra, echarle agua, no logra hacer eso, se va entre medio. ¿Y cómo reforzarlo, la hiperactividad? Con estrategias meditativas. Y a veces son muy simples, ¿no? Uno a veces se complica y dice, pero ¿cómo voy a poner a meditar a un niño de 3 años? No, no se trata de eso. Se trata, por ejemplo, cuando nosotros jugamos con las burbujas del jabón. Esas típicas que se soplan y salen, ¿no es cierto? Cuando yo le pido al niño o a la niña que sople y que vea por dónde se va hasta que se rompa. Ese proceso, esos 2, 3 segundos, 4 segundos, me van fomentando la red atencional. Y cuando yo tengo una red atencional y mis ciclos atencionales más largos, mi nivel de hiperactividad empieza a bajar. Ojo, no confundir con la necesidad física que tienen algunos niños de moverse. Porque, que es lo que después se reconoce, ¿no es cierto?, con Goleman, con las inteligencias múltiples, es que hay gente que siente profundo placer al moverse. Y eso está muy bien, y eso es una característica de ellos, y no hay que forzarlos a quedarse quietos, ¿no? De hecho, por ejemplo, estrategias en el aula para niños que tienen tanto placer al moverse que no pueden concentrarse si no se están moviendo, es colocarles un elástico en las patas de la silla. Entonces ellos presionan el elástico. Entonces están moviendo continuamente el pie, pero no están golpeando nada y no molesta nada y tienen esa sensación maravillosa y pueden estar súper concentrados porque sienten placer. Recuerden siempre que el aprendizaje necesita placer, como la vida necesita placer. Placer y deber tienen que estar combinadas. Muchas gracias. Luis Andrés Niño pregunta, ¿el uso de café, té negro o bebidas estimulantes con cafeína son benéficas en jóvenes adultos para dinamizar estas conexiones dendríticas? No, la sobreestimulación en realidad lo que nos va a permitir es estar un poco más despiertos, ¿no? Despiertos, pero que no tiene relación con una red compleja. De hecho, es al contrario. Nosotros debemos dormir. Cuando nosotros aprendemos y cuando se fortalecen nuestras redes, es durante el sueño. Es durante el sueño. Entonces, muchas veces, sobre todo en la universidad, se tiene el falso mito de que hay que trasnochar, que hay que sobreestimularse con diferentes cosas, ¿no es cierto?, para apropiar de mejor manera el contenido. Es un error vital, ¿no? Es un error vital. ¿Por qué? Porque se altera precisamente el ciclo atencional. Yo puedo estar más despierto, ¿no? Yo puedo estar más despierto, pero eso no significa que esté más atento. Y esa es como la diferencia. Y además, perdón, se necesita una desinflamación cerebral que se da durante el sueño. Y esa desinflamación le corresponde a las células gliales.
Y es ahí donde se equilibra todo este medio interno y se eliminan las dendritas que fueron incorrectamente formadas. Ese ruido, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias, doctora. Andrés pregunta, el tema está muy interesante. ¿Hay libros o sitios donde puede investigar más? Hay mucho. Les voy a dar algunos. No sé si al final de la conferencia los podemos poner en el chat. Inmediatamente se los comento, pero creo que también lo podemos reforzar al final de la conferencia. Por ejemplo, les doy diferentes líneas. Hay documental que es de muy buena calidad, es un documental español ya de hace algunos años, que es de redes, ¿ya? Se llama Redes. Redes, lo conectan, lo ven en internet, lo buscan. Está conducido por Eduard Punset, es de alrededor ya 5 o 6 años, y él entrevista a neurocientíficos de mucho renombre en diferentes áreas, y da una información de muy buena calidad y aparte muy asequible, muy asequible, muy agradable, muy bello, de una estética preciosa. Eso por un lado. Por otro lado está un blog que es de Jesús Guillén, que es español, que también tiene un libro que se llama De la neuroeducación al aula, y ese blog se llama Escuela con Cerebro. Y ahí van a encontrar diferentes artículos con muy buena bibliografía, ¿ya? Y además una nube en la mano derecha con conceptos, por ejemplo, plasticidad, neurociencia, neurona espejo. Entonces ustedes pinchan la palabra, el concepto que quieran averiguar, y se va a desplegar un artículo asociado, ¿no? Que también tiene videos incorporados y que muchas veces estos videos están de redes. Eso en internet. Y de libros, está el libro, por ejemplo, de Francisco Mora, que es un excelente libro también muy bien conceptuado y de muy fácil acceso, muy fácil de comprenderlo, que se llama Neuroeducación, solo aprendemos lo que amamos. Lo que se ama, perdón. Solo se aprende lo que se ama. También está el libro Descubrir la neurodidáctica, que lo tengo acá. Este es mi libro de cabecera. A ver. Descubrir la neurodidáctica, aprender desde, en y para la vida, que es de Ana Forés. Ana Forés y Marta Ligois, que también tienen una aproximación muy buena sobre la neurodidáctica, muy fácil, muy fácil. Y lo lindo de este libro es que tiene una estructura neurodidáctica, es decir, lleva al lector a involucrarse en la lectura. Entonces no es solamente leer conceptos, sino que tener una experiencia neurodidáctica en un libro. Para recomendarles algunos. Si ustedes colocan en internet, en un buscador de artículos científicos, neuroeducación, colegio, va a aparecer, o enseñanza básica, va a aparecer mucho de investigaciones que se están haciendo en este minuto. Si colocan neuroeducación, educación superior, también, ¿ya? Entonces, la invitación está, hay que descubrir, hay que descubrir. Muchas gracias. Bueno, me comentan que de igual forma, todas estas recomendaciones que usted nos hizo favor de compartirnos, doctora, van a estar en la plataforma disponibles, así que no se preocupen si de momento no apreciaron bien el título o si se les fue algún nombre, porque todo eso se va a compartir en la plataforma. Muchas gracias. También otra pregunta, doctora, dice Julia Leticia Blanco. ¿Cuáles son los primeros pasos para que los docentes modifiquen su práctica y aprovechen los beneficios de la neurodidáctica? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Como todo, el que nosotros cambiemos, el que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Porque cuando uno cambia, aprende a integrar un nuevo concepto, debemos querer. Y cuando yo quiero algo, cuando no tengo miedo. El gran enemigo de las innovaciones pedagógicas es el temor o el salir de la zona de confort, ¿no? Hay gente que tiene una preferencia personal por el cambio. Les gusta, ¿no? Le encanta cambiar. Y va a estar algo nuevo. Sin embargo, hay gente que es muy reticente a cambiar. Por una estructura, por sus experiencias previas, por una estructura cerebral dada, ¿ya?
Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo mejor nosotros invitamos a alguien? Fíjense la palabra que yo uso, yo no le pido a alguien que cambie, yo le invito a participar conmigo para hacer algo diferente. Es precisamente eso, invitarlo, mostrarle que se puede, y lo que a mí me ha funcionado, mostrarle que uno lo pasa mejor, que uno va disfrutando de este cambio. Yo cuando hago formación docente en neurodidáctica, siempre les comento que no vamos, el objetivo del diplomado no es aprender de neurodidáctica, que ellos ya saben, ahora les vamos a colocar los nombres y vamos a reconocer cuáles son nuestras fortalezas en este mundo de la neurodidáctica. Y cuando ellos se van reconociendo y cuando se dan cuenta que el cambio no significa una anulación de su identidad, porque al fin y al cabo eso es lo que uno teme, ¿no es cierto? Ay, ahora me van a pedir ser neurocientífico, neuroeducador, y yo he hecho tan bien mis clases toda mi vida. Si yo no reconozco eso, obviamente que la persona no va a querer cambiar. Porque le estoy diciendo, oiga, lo que usted hace no vale la pena. Ahora tiene que hacerlo de esta forma, tiene que hacerlo porque la neurodidáctica es importante. En cambio, cuando yo le digo, mire, todas estas cosas que usted hace son de neurodidáctica. ¿En serio? Sí, claro, son de neurociencia. Usted ya está aplicando la neurociencia. No se llama así. Ah, mira, y si hace esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que normalmente va a pasar? Va a haber una recompensa por parte de los estudiantes. Oye, mira, los estudiantes me felicitaron. Me dijeron que la clase había sido hermosa. Lo pasamos bien. Nunca los había visto participar tanto. Y es ahí cuando el docente se engancha con la neurodidáctica y se apropia, cuando la experimenta. Si yo obligo a alguien a aprender, que es exactamente lo mismo que hacemos cuando estamos en clase con los estudiantes, le decimos, esto es muy importante, así que lo vamos a aprender. El alumno dice, bueno, sería importante para el profe, porque para mí en realidad no sé qué tanto. ¿Ah? Cuando nosotros salimos de ese paradigma, que al fin y al cabo es jerárquico, ¿no es cierto? Porque yo te estoy diciendo lo que tú tienes que aprender. Y me muevo al paradigma y al fundamento neurodidáctico, que es vamos a disfrutar, vamos a aprovechar lo que ya tienes, que son tus experiencias previas, tus conexiones previas. Vamos a rescatar tus memorias y de ahí vamos a avanzar en emociones favorables, cambia radicalmente la adhesión del docente. Muchas gracias, doctora. También aquí Marco Antonio Moreno pregunta, ¿influye la edad para aumentar la neuroplasticidad? Bien, buena pregunta. La neuroplasticidad se da a lo largo de toda la vida. Y eso es algo hermoso que hemos podido comprobar durante esta pandemia, ¿no es cierto? Que todos nuestros adultos mayores lograron chatear, lograron conectarse a través de videoconferencias, aunque no lo hubieran hecho nunca, por la sola necesidad de ver a sus nietos, de ver a sus hijos que estaban lejos. Por lo tanto, eso comprueba que todos podemos aprender. Ahora bien, obviamente, en la etapa inicial, ¿ya?, hay un burbujeo de plasticidad, ¿no? Y también hay una poda muy grande. Es decir, cuando el niño recién nace, la cantidad de información y la cantidad de redes que se forman es mucho más rápido que en la edad adulta o en el adulto mayor. Pero eso no significa que el adulto mayor no tenga la posibilidad o haya perdido su plasticidad, ¿no? Pero sí significa que hay que entrenarla, hay que mantener, ¿no?, no la capacidad, no la propiedad plástica, sino la emoción que permite aprender. Ustedes se han fijado que al adulto mayor muchas veces uno le expone algo nuevo y dice, no, yo lo hago como siempre lo he hecho. Eso no es porque no tenga una capacidad plástica, sino porque no quiere salir de su zona de confort. Es un tema emocional, porque las conexiones están tan fuertes, están tan consolidadas, ese filamento de actina que yo les mostraba al inicio está tan grueso, ¿no es cierto?, está tan firme, que impide
dificulta que haya movilidad, que haya generación de otras dendritas y que a veces haya que desaprender. Porque muchas veces para formar una nueva red se debe alterar la red preexistente. Entonces, el desafío que hablaba el otro día Pascual Leone, que también es él es un neurocientífico, yo soy una neuroeducadora, el desafío cerebral para tener una salud cerebral durante toda nuestra vida es uno de los componentes básicos. El ejercicio, el sueño, la alimentación, el desafío, el constante desafío, no el hacer lo que a mí me sale mejor y hacerlo siempre, ¿no? Hacer algo nuevo, algo que me cueste, ¿no? El no sentirse solo, ¿no? El sentimiento de soledad genera un estrés social tan alto que afecta a la salud cerebral. Y el sentirse útil. Saber que yo estoy haciendo algo que le sirve a alguien. Se ve un aspecto total y absolutamente emocional. Eso me da salud cerebral. Esos 6 pilares generan salud cerebral y favorecen la plasticidad y por lo tanto un cerebro sano. Viejo, pero sano. Yo no puedo esperar tener un cerebro de un niño. ¿Se fijan? Porque son diferentes. Pero sí mi cerebro puede estar sano. Muchas gracias. Y ahora, bueno, también Audilia Hernández pregunta, ¿qué actividades podría implementar, pero con los padres de familia, para promover la plasticidad cerebral del alumno? Insisto, nosotros no podemos podemos favorecer este entrenamiento de nuevas conexiones, ¿no es cierto? Va a depender. Yo creo que, como todos, cuando nos dicen las cosas que debemos hacer, a veces nos resistimos. Tú tienes que hacer esto, y yo, ¿por qué? Pero cuando generamos actividades colaborativas, es decir, por ejemplo, el club de verano, que vengan padres y niños al club de verano, que vengan padres y niños a una actividad de cocina, que haya un conversatorio. Lea, por favor, el libro con su hijo o con su hija. No deje que lo lea solo. Léalo, coméntelo. Si no le gusta leer, bueno, vea una película, pero coméntela. ¿Fija? Esa relación, ese diálogo, ese ponerse en el lugar del otro, el compartir, es lo que la familia puede hacer de manera más fácil sin sentir que le están diciendo que sea profe. Y son esas emociones, cuando el niño se siente acogido, cuando el niño se siente partícipe, cuando se sientan a la mesa y no está cada uno con su teléfono celular, sino que están disfrutando de una buena comida y están conversando. Eso genera función ejecutiva. No sé si ustedes conocen este dicho o es como una realidad cuando se decía que lo más importante de sentarse a la mesa era conocer las tradiciones de los mayores y respetar, por lo tanto, a sus mayores. Eso en realidad apunta que cuando hay diferentes generaciones, padres, hijos, abuelos, sentados en un lugar, compartiendo, es decir, agradados, ¿cierto? Y si más encima le sumamos de que es una comida o, o un juego de mesa, se están activando todas las neuronas de espejo. Por lo tanto, el niño está aprendiendo, por ejemplo, a conversar. Está aprendiendo a ponerse en el lugar del otro. ¿Cuándo me tocará hablar? Yo al principio me acuerdo de los niños muy chiquititos y están en el colegio, en las primeras reuniones familiares, levantan la mano para hablar, porque no saben, como la familia habla tan rápido, no saben cuándo tienen que intervenir. ¿Fija? Ya van aprendiendo cuáles son los momentos, cómo son las reacciones. Y eso es función ejecutiva. Cuando yo invito a cocinar a mi hijo, aparte de que quiero que me haga la cena, estoy fomentando una función ejecutiva. Tiene que planificar. Cuando lo invito a subir la montaña, a subir el cerro, claro, quiero que se aleje del videojuego, pero estoy fomentando función ejecutiva, porque tiene que generar su mochila, planificar si va a haber calor, va a haber sol, si lleva agua,
qué ropa lleva, qué tipo de zapato, y qué tanto vamos a caminar, porque, ¿se fijan? Entonces, tenemos muchísimos, nosotros estamos inmersos en posibles desafíos todos los días. Y como familia, nuestra responsabilidad es eso, ¿eh? No ponerse a estudiar la tarea de matemática, ¿eh? Sino estar conscientes de que, y quizás esa es labor de esta relación, ¿no es cierto?, colegio-padre, de que hay actividades que favorecen el aprendizaje, que son actividades lúdicas, que son actividades de compartir, que son actividades rutinarias o familiares para el entorno familiar. Y que eso es importante para el aprendizaje en la escuela, o el aprendizaje de la vida, ¿no? Muchas gracias. Norma Gudiño pregunta, ¿el desarrollo de la autorregulación emocional está relacionado con el éxito académico? Por supuesto que sí. Y es algo que también se debe fomentar. A veces en las universidades se cree, a nosotros nos ha pasado, que se cree que los alumnos llegan autorregulados. ¿Qué significa la autorregulación? Significa una modulación de las funciones ejecutivas, en el eje específico del control inhibitorio. El alumno muchas veces tiene excelente capacidad de recuperación de información, memoria de trabajo muy bien, pero no logra inhibir los otros estímulos y por lo tanto no se regula, ¿no? Y no, si mañana estudio, y sale con los amigos, se pone a ver una serie y no me regulé. ¿Eh? Y pasa toda la noche estudiando, desesperado, porque él le toca la prueba el otro día y se le olvidó estudiar. ¿Ves? Entonces, la autorregulación tiene un componente emocional, obviamente, y un aspecto cognitivo de desarrollo de la función ejecutiva. Por lo tanto, se debe entrenar. ¿Ya? No es algo espontáneo. No es algo espontáneo que se dé por la edad. ¿Ya? Hay que aprender a autorregularse y aprender a disfrutar de la autorregulación. Muchas gracias. Aquí también, perdón, Ana Karime Román pregunta, ¿qué tipo de ejercicios físicos se pueden hacer para liberar la serotonina sin salir del salón? Yoga, ejercicios de respiración, ejercicios de equilibrio. También por acá, Laura Reza dice, ¿qué pasa cuando los niños simplemente se emberrinchan y no quieren contestar o avanzar, aunque lo sepan, no quieren colaborar? Que no colabore en ese minuto. Uno no puede obligar, ¿ya? Por algo. La pregunta es, ¿por qué se emberrincha? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya? Si un alumno no quiere participar, no lo podemos forzar, por más que lo intentemos. ¿Ya? En ese minuto recuerden que, como les he dicho, hay esta relación constante del sistema límbico con las funciones ejecutivas. Entonces, si mi sistema límbico ya está desbordado, olvídense. Olvídense. ¿Por qué? Porque se tiene que apaciguar, y eso toma tiempo. ¿Ah? Un niño, por ejemplo, sobre todo a los 6 años, 7 años, donde se está produciendo toda esta poda, ¿ah? Porque hay momentos en que nuestro cerebro cambia radicalmente. Adolescencia, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Si era tan amoroso antes y ahora, ¡oh! Porque está en plena poda, ¿ah? Y se están generando otras redes, y eso hay que saberlo, ¿ya? Los niños, cuando son también pequeños y entran a la edad ya escolar, a los 6 años, también están en pleno cambio, ¿no? Entonces son estos periodos sensibles, que se llaman, ¿no es cierto? Periodos sensibles, donde es más fácil aprender, por ejemplo, una segunda lengua, un segundo idioma. Si el niño está con un desborde emocional y además está en estos periodos sensibles, su sistema límbico se va a demorar más en llegar a una base, porque además está buscando la estrategia para llegar a una base. Está buscando una forma, se está validando su identidad. Por lo tanto, si un niño está con berrinche y no quiere participar, que no participe, no es su momento. No es su momento. Ahora, ¿por qué le dan berrinches? Ese es otro tema.
Muchas gracias. Y bueno, también pregunta Roberto Galván, ¿la neurodidáctica se puede aplicar también en jóvenes de 19 a 22 años con desafíos cognitivos o el cambio neurológico es más lento? A ver, la neurodidáctica no es que se pueda aplicar o no se puede aplicar. La neurodidáctica es, como se los comentaba en un comienzo, es un fundamento. Nos ayuda a entender los procesos que está viviendo la persona. Por lo tanto, si tiene 18, 19 años y tiene alguna alteración, hay que entender cuál es la alteración que tiene. Y desde ahí partir. Por lo tanto, ese es el camino que hay que hacer. Nosotros estamos aplicando la neurociencia, la neuroeducación, desde que el niño, antes de que el niño nazca. Por eso que se coloca música, ¿no es cierto? Y el niño cuando nace ya reconoce los sonidos de las voces y tiene determinadas reacciones motoras frente a determinado estímulo, hasta que expiramos. La neuroeducación está constante porque nosotros somos neuro. Nuestro cuerpo responde a estímulos y da respuestas. ¿Y quién hace eso? Nuestro cerebro. Eso es la neurociencia, y cuando lo llevamos a los procesos de aprendizaje, es decir, cómo nos adaptamos, estamos hablando de neuroeducación. Muchas gracias. También pregunta aquí Dalia Ireti Mesa, ¿cómo proponer un desafío en estudiantes sin que se sientan presionados? Y entonces, ¿cómo desarrollar la motivación intrínseca sin que exista en ningún momento una emoción desfavorable? Excelente. Esa es nuestra principal tarea, crear desafíos. Por ejemplo, cuando a mí me contactan para tener esta conferencia, me dicen, ya, vamos a tener estos temas. Ya, perfecto, digo yo. ¿Y usted cuál va a ser su PowerPoint? No, no voy a tener PowerPoint. ¿Pero cómo no va a tener PowerPoint? No, porque lo que yo quiero es conversar. Porque cuando conversamos, lo más importante son las preguntas que nacen del público. Porque esas preguntas reflejan una inquietud, reflejan que se está activando sus redes, reflejan que están involucrados con el tema. Por lo tanto, mi desafío era estructurar esta conferencia. Y se estructuró exclusivamente dando espacios para aceptar preguntas. Y aunque la primera pregunta la hubiese dado yo. ¿Fija? Entonces, ese es el desafío. ¿Y cómo hago para que uno no se sienta, para que no se fomenten emociones que pueden ser desfavorables? Con mi comunicación no verbal, con mi comunicación verbal. Es decir, si yo estoy dando una retroalimentación, ¿no es cierto?, sobre el diálogo del otro, sobre la participación del otro, esa comunicación verbal y no verbal debe ser acogedora, debe ser respetuosa, aunque no piense lo mismo que yo, aunque esté en un error. ¿No? Cuando yo voy generando esos desafíos que por un lado le traten de importar al estudiante, voy generando espacios para que la persona le den ganas de participar. Francisco Mora, en una de sus conferencias, Francisco Mora es profesor de neurofisiología español de Harvard y de la Complutense en Madrid. Él decía, bueno, yo cuando tengo que dar esta clase a alumnos creo que es de primero, de segundo, medicina, no me acuerdo, decía, yo no hablo de, hoy día vamos a hablar de la neurona. No, les digo, hoy día vamos a hablar de sexo. Entonces, inmediatamente, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahí tengo mi desafío, ahí tengo mi llamada de atención. ¿Por qué? Porque sé que es un tema que es relevante en esa edad. ¿Fija? Entonces, él lo plantea así. Conozcamos a nuestra audiencia. Yo hoy día no los puedo conocer, pero sí sabía que iban a haber, ¿no es cierto?, docentes de enseñanza básica y docentes de educación superior. Por lo tanto, ya con esa idea me iba imaginando qué cosas podía hacer, qué ejemplos podía tener. Muchas gracias, doctora. También Roselia Ortiz pregunta, ¿cómo afecta el uso del celular en la neurodidáctica? Bien, el celular lo que hace es llamar nuestra atención. O sea, uno de los puntos. No me voy a referir al aspecto vibracional porque no lo manejo. ¿ya? Tengo entendido que también afecta, ¿ya?
como cuando nosotros estamos mucho rato expuestos a tecnología, hay un cambio, ¿no es cierto?, vibracional ahí, que también puede afectar a las ondas cerebrales, y que lo contrario es cuando nosotros nos vamos a pasear al lado del mar, ¿no es cierto?, esa cadencia de las olas, eso también nos favorece, lo otro nos deprime, esto nos favorece. Pero lo que me voy a referir con mayor seguridad, ¿no es cierto?, es en la atención, cómo se ve afectada la atención, ¿no? Porque el celular, nosotros no buscamos al celular, el celular nos busca a nosotros. Y aparece un chat, aparece un WhatsApp, nos llama la atención y nos corta el ciclo atencional, ¿no? Y se forma el hábito de revisar algo que no tiene ninguna trascendencia, ¿ah? Algo en lo cual nosotros no estamos em, participando. ¿Te fijan? Cuando se van a seguir a alguien, revisan, bueno, si puede hay información que es necesaria, perfecto. Pero a veces es solo un hábito, es solo un pasar el tiempo, el que hayan estímulos. El teléfono celular, se revisa internet así, ¿no es cierto? Son estímulos, estímulos gráficos, estímulos auditivos, y eso lo que hace es, tal cual dice su nombre, ¿no es cierto?, estimularnos, y nos provoca cierto placer, pero afecta nuestros ciclos atencionales. Y muchas veces el error está en que la familia dice, mamá, me aburro. Teléfono celular, hagamos algo para que no se aburra. Error, el niño debe aburrirse, porque si no se aburre, no va a crear un camino propio para no aburrirse. ¿Mm? Aburrirse sin sufrir, obviamente, aquí siempre estamos evitando los estados de sufrimiento, pero el estado de aburrimiento es el previo, ¿no? Cognitivamente es el previo a la creatividad, por tanto es necesario. El estar constantemente estimulado afecta a nuestros ciclos atencionales y por lo tanto afecta a nuestra recuperación de información, porque va a competir con las redes que están asociadas a la recuperación de información o a las redes que están asociadas también a la metacognición, es decir, estas redes que se generan cuando yo estoy meditando, cuando yo estoy observando en la distancia, cuando estoy analizando cómo estoy en esta situación, ¿no? Y no estoy siempre en el presente día a día, ni siquiera dándome cuenta de lo que estoy haciendo. Por eso de esa manera afectan los teléfonos celulares o el constante navegación inconsciente, porque es una navegación inconsciente por Internet. Muchas gracias, doctora. Julio César García pregunta, ¿cuál o cuáles son los mejores momentos para aplicar la neurodidáctica en el salón de clases? ¿Al inicio, durante o al final? Siempre, pues. Al inicio, durante y al final. Y antes también, ¿no? Porque yo tengo que planificar mis tiempos. Yo no puedo sacar la neurodidáctica, porque la neurodidáctica, insisto, es el fundamento, el que me explica lo que estoy haciendo. Por lo tanto, desde que yo empiezo a pensar qué tengo que hacer, qué sesión voy a hacer la próxima semana, yo empiezo a aplicar la neurodidáctica. Y digo, no, esta sesión va a ser de recuperación de información. Ok, si necesito recuperación de información, voy a trabajar entre pares y les voy a dar una imagen relacionada con lo que vimos anteriormente, con el concepto que quiero que recuperen, pero que ellos tienen que identificarla, crearla, crear una historia, por ejemplo, asociar, y así voy creando, y me puedo preguntar, bueno, ahora si yo sé que esta información está un poco débil, voy a ver cómo la recupero de nuevo. Entonces, ¿qué actividades voy a hacer durante todo el tiempo para ir activando la red que yo necesito que se consolide, de principio a fin? Y al mismo tiempo voy a dar un poco de recompensa biológica, así que voy a hacer un juego, es en Kahoot, los hago jugar, ¿cierto? Así es. Muchas gracias. Por aquí Marco Alfonso Fernández pregunta, ¿la alimentación es importante para la generación de neurotransmisores, así como el ejercicio o la práctica de la música? Sí, por supuesto, por supuesto. La alimentación es nuestra base como seres humanos. Por lo tanto, si no funcionamos bien emocionalmente, lo más probable es que haya un problema gástrico, ¿no es cierto?, que nuestras mucosas estén inflamadas
y las mucosas están conectadas desde el cerebro hasta todo nuestro sistema digestivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la alimentación es importante, es importante. El otro día veía una serie, esto no lo he leído, solamente lo vi en un documental, de una chef oriental, y ella decía que dentro de los elementos, por ejemplo, que no podía estar, no se podían incluir dentro de la cocina de un monje que está con alto nivel contemplativo, son las cebollas, los ajos, cebollines. Porque ese tipo de alimento tiende a desacoplar las redes metacognitivas y por lo tanto altera los procesos de contemplación. ¿Ya? Es un ejemplo que, insisto, no lo he estudiado, pero me pareció muy, muy interesante, nunca lo había escuchado. Y es un ejemplo que nos dice que sí, obviamente, todo lo que nosotros comemos, lo que habíamos comentado antes, café, té negro, las famosas energéticas, que los alumnos dicen, no, voy a tener mayor energía y me tomo una energética antes de empezar el día. La cantidad de lácteos, ¿ya? La cantidad de lácteos fomentan los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios no solamente se dan a nivel gástrico, sino que también a nivel cerebral. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra dieta, obviamente que nos va a favorecer la cantidad de agua que tomamos, la calidad de agua que tomamos. ¿No? Así que sí, por supuesto que influye. Muchas gracias. Aquí también, bueno, María de Lourdes Tapia dice, ¿qué recomienda para niños que muestran comportamiento violento? El comportamiento violento se debe a algo. Entonces no hay que tratar el comportamiento violento, hay que tratar la causa del comportamiento violento. Y eso creo que ya es campo de la psicoterapia. Siempre, siempre, sobre todo en los niños más pequeños, hay que buscar la causa. Ok, muchas gracias, doctora. Herón Sánchez pregunta, ¿qué elementos debemos descartar de nuestra práctica en el aula que no nos estarían ayudando a aplicar la neurodidáctica? Excelente pregunta. Por ejemplo, el no compartir los criterios de evaluación. Cuando yo no comparto los criterios de evaluación, estoy generando un ambiente, un clima, una condición de estrés innecesaria, ¿eh? Y que aumenta la angustia y que por lo tanto no favorece la recuperación de información, ni el análisis de la información. Generalmente los aspectos relacionados con la evaluación son críticos, ¿ya? Y están a veces muy arraigados en nuestros paradigmas. Por ejemplo, los exámenes orales. Los exámenes orales, para quien tiene una buena modulación del sistema límbico, son perfectos. Pero para quien no estamos midiendo conocimiento, estamos midiendo cómo maneja emocionalmente el estrés. Las presentaciones orales también, sobre todo en los niños. Dicen, no, el niño no supo. No, el niño se puso nervioso. O le dio vergüenza. ¿Le hicieron bullying antes o no? ¿Qué pasa con ese? ¿Se fijan? Entonces, las diferentes acciones que nosotros hacemos negativas, generalmente están asociadas a emociones negativas, como generar emociones negativas, evaluaciones sorpresa, evaluaciones punitivas, con carácter punitivo. Tú lo hiciste mal, así que tú no sirves. Eso es lo que la neurociencia dice, usted está haciendo un daño, señor. La ausencia de participación, la ausencia de retroalimentación, la ausencia de evaluaciones formativas, eso impide que haya un proceso de aprendizaje y tiene un fundamento de la neurociencia. El no compartir. Cuando yo no comparto, yo estoy deprimiendo el proceso de aprendizaje. Cuando yo no respeto, estoy disminuyendo la oxitocina, por lo tanto estoy disminuyendo la consolidación de las redes nuevas. Gracias, doctora. Rápidamente, una última pregunta de Rosalba Vargas. Dice, ¿y cómo sabe que los que no están preguntando también están atentos? Bien. El otro día le hacía esa misma pregunta a mi hijo.
Y él me decía, lo que pasa es que a veces yo no quiero preguntar. Y no quiero preguntar porque me da vergüenza, porque ya lo dijeron antes, porque yo creo que me la voy a solucionar solo. Entonces, no siempre es un tema de el diálogo, del preguntar a viva voz, sino que tenemos que buscar otro tipo de actividades, donde el niño o la niña que tiene cierto grado de, por ejemplo, timidez, logre hacer su trabajo y logre. Recuerden siempre que yo esté atento no significa que haga una pregunta, sino que yo esté atento significa que sea partícipe de la actividad que se está haciendo. Entonces, ¿qué actividades hacemos? ¿Consideramos que la participación o que la atención de alguien está dado porque hace preguntas? Eso no es así. Porque el hacer preguntas depende de muchos otros factores. Me acuerdo de la información, supero el miedo de hacer la pregunta. Quizás si estuviéramos todos ahora con pantalla abierta, habría menos preguntas. ¿Se fijan? Porque claro, yo estoy dando un espacio seguro para que ustedes hagan sus preguntas. Y no hay pregunta que no me encante, me gustan todas. Pero en el aula es diferente. Y sobre todo después de 2 años de pandemia, donde han estado ocultos tras una mascarilla que también les daba seguridad. O sea, ahora se sacan la mascarilla y me dicen tienen que hacer una pregunta. Entonces, eso es una gestión del sistema límbico que no es obvia. No es obvia. Hay algunos que lo hacen mejor y otros que les cuesta más. Por lo tanto, nuestro deber es generar actividades donde ellos sí puedan atender y presentar el descubrimiento de la información que no sea necesariamente a través de mi discurso. Y ahí yo voy a tener su atención. Y recuerden, perdón, para terminar con esta pregunta, que los ciclos atencionales van cambiando porque también van madurando, porque son redes, ¿ya? Son redes neuronales que maduran a través del tiempo. Por lo tanto, en los niños, yo no puedo esperar que estén realmente atentos más allá de unos 10 minutos. O sea, yo con eso ya me doy por pagada, ¿ya? Y tenemos clases de 45 minutos. No sé ustedes si tienen 45 minutos también como bloque pedagógico. Hasta de 2 horas, doctora. Bueno, ese es un aspecto sumamente importante de considerar. Los ciclos atencionales son cortos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros debemos generar diversidad de actividades donde la gente que está aprendiendo pueda hacer cosas, ¿ya? Y no yo cargar con toda la responsabilidad discursiva, porque voy a perder, o sea, por más buena oradora que yo sea, por más entretenida y morisquetona que yo sea, voy a perder su atención, porque no tienen la madurez para mantenerla, ¿no? Cuando vamos creciendo, hacemos como que estamos atentos, pero igual la perdemos, ¿ya? Una persona entrenada, es decir, una persona que tiene un manejo de medicación, puede tener una atención de 30 minutos. Perfecto. 30 minutos en una persona entrenada. Eso no nos olvidemos, ¿ya? Entonces, ese es nuestro desafío. Si tengo 2 horas, ¿ya? En esas 2 horas yo tengo que generar por lo bajo unas 4 actividades. Entonces, a eso yo los invito a reflexionar. ¿Qué tipo de actividad estoy haciendo con mis estudiantes? Que son más chiquititos, más cortos son sus ciclos atencionales, y con el tema del celular, aunque sean mayores, el ciclo atencional está reducido. Entonces, siempre, siempre tener presente eso. No es que sean malos estudiantes, no es que estén desmotivados, es neurofisiológicamente que sus ciclos atencionales son cortos.